Me quedo sobre todo con aquel pensamiento del Papa Benedicto, que Boecio es el filósofo de la providencia. Cuando las circunstancias de su propia vida lo llevan a una condición absurda, a una condena absurda, él tiene que tratar de buscarle un sentido, un propósito, un porqué y un para qué. Boecio, filósofo de la providencia, pensador, sintetizador cristiano, un hombre que cierra en cierto sentido la edad antigua, se le ha llamado el último de los romanos, y abre una etapa nueva, la Edad Media. Estamos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre. Cuando hemos comentado sobre los filósofos neoplatónicos, por ejemplo, por supuesto, Plotino, Porfirio, Proclo, nos hemos dado cuenta que tenían una gran preocupación por el tema de la unidad. Es decir, encontrar lo que podríamos llamar una síntesis. En la búsqueda de esa unidad hubo diversos esfuerzos. Nos damos cuenta que en el neoplatonismo la idea del uno es completamente dominante y alcanzar la sabiduría, alcanzar la felicidad y ser verdadero filósofo, todo apunta a llegar a esa unidad. Por supuesto, en el mundo hay diversidad. Entonces, el gran desafío neoplatónico es entender esa diversidad como originada en la unidad y como tendiente hacia la unidad. Esta búsqueda de unidad tiene un carácter prácticamente místico en el caso de Plotino. Pero además de ese aspecto que podemos llamar místico o espiritual, también observamos que otros neoplatónicos querían llegar a una síntesis en términos también, llamémoslos, prácticos. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que Proclo quería lograr una síntesis que era entre la religión pagana, es decir, lo que llamamos el paganismo, y todo el planteamiento, el macro planteamiento de las ideas platónicas. Ese es el intento de Proclo. Si nosotros miramos lo que intentó el pseudo Dionisio, del que también hemos hablado, también quería hacer una especie de unidad, pero no con el paganismo, sino una unidad entre el cristianismo, entre la fe cristiana y, de nuevo, las ideas platónicas. Recordemos que cuando hablamos de ideas, nos referimos a lo que Platón entendía como ideas, no estamos hablando del contenido general de su filosofía. Las ideas platónicas. Muchos de estos pensadores estaban buscando también una unidad en el sentido académico, es decir, una unidad en el sentido, llamémoslo, filosófico. A ellos les preocupaba mucho cómo se podía unificar la grandeza del pensamiento de Platón, que tiende hacia esa altura prácticamente espiritual, mística, y la amplitud y la racionalidad del pensamiento de Aristóteles. Pues bien, uno más dentro de esta búsqueda de unidad entre Platón y Aristóteles es precisamente el trabajo de Boecio. Él concibió el gran proyecto de hacer una traducción, obviamente desde el griego al latín, de todas las obras, o por lo menos las obras principales, tanto de Platón como de Aristóteles. No fue demasiado lo que logró. Ciertamente se quedó corto,
no le dio la vida, además. Recordemos que su vida fue truncada abruptamente por aquellos problemas políticos y murió apenas teniendo unos 44 años de edad. Pero inició ese proyecto y sobre todo, bien se puede decir que Boecio introdujo el pensamiento filosófico en la Edad Media. Por supuesto, él no sabía que lo que venía después de él era la Edad Media. Él simplemente estaba en el declive del Imperio Romano, sobre todo el Imperio Romano de Occidente. En Oriente, con su capital en Constantinopla, el Imperio Romano más bien se iba fortaleciendo. Pero el Imperio Romano en Occidente iba decayendo de una manera irremisible. En medio de esa decadencia, que daría paso a una nueva etapa, esa nueva etapa es por supuesto la Edad Media, Boecio tiene el papel, un auténtico papel de puente. Podemos decir que él fue el gran puente entre la antigüedad y la Edad Media. Y ese carácter de puente tiene que ver, por una parte, con la lógica, ya que lo que él alcanzó a traducir de obras de Aristóteles tenía que ver con la lógica, y tiene que ver también, bueno, señalemos aquí puente en qué sentido, tiene que ver con la lógica, tiene que ver con el currículum de estudios, es decir, con la conformación del canon de estudios, algo así como qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que se debe estudiar, y también en la metafísica. Veamos brevemente algunos de los aportes de Boecio en estos campos, recordando, eso sí, que Boecio tuvo también un gran impacto fuera de lo que es estrictamente filosófico. Fue traductor de Euclides, el genio de la geometría griega. Tuvo también un tratado de aritmética, un tratado de música. En términos de lógica, el principal aporte de Boecio fue el recordar los principios básicos de la lógica aristotélica, es decir, que el pensamiento humano se puede estudiar de una manera formal, se puede fijar uno en la estructura del pensamiento humano y que en esa búsqueda de estructura era fundamental el concepto, el juicio, el raciocinio. Eso en cuanto a la lógica. ¿Por qué hablamos del canon de estudios? Seguramente hemos escuchado que en la Edad Media se le daba gran importancia a lo que se llama el trivium y el quadrivium. Eran como llamémoslo así, las materias básicas que se estudiaban y que se entendían que eran la cultura fundamental que debía tener toda persona. La estructuración del trivium y del quadrivium tiene mucho que ver con los estudios de Boecio y también de un discípulo suyo llamado Casiodoro. El canon de estudios en trivium y quadrivium proviene de ellos. Solamente por curiosidad mencionemos aquí que incluía el trivium. El trivium incluía gramática, retórica y lógica. Eso era lo propio del trivium. Y el quadrivium incluía, como el nombre lo indica, 4 cosas, que eran la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. El conjunto de estos estudios, de estos 7 estudios, era considerado el saber básico de las personas libres. Por eso, del trivium y del quadrivium va a venir la idea de lo que se llamó después las artes liberales. Liberales significa aquí propias de la gente libre, es decir, no de los que no son siervos, no son esclavos, sino que tienen libertad, tienen ciudadanía.
En cuanto a la metafísica, indudablemente el aporte más grande de Boecio, que luego fue tomado por Santo Tomás, es la diferencia entre la esencia y la existencia. Porque la esencia es lo que es una determinada cosa. Esa es la esencia. Mientras que la existencia es aquello por lo que se es. Esta diferencia va a ser entendida después por Santo Tomás con dos términos que son el ens y el esse. Este esse se refiere al existir y este ens se refiere a lo que la cosa es como tal. Entonces, esta diferencia, ¿por qué es clave? Porque es la que va a permitir dar una perspectiva cristiana al pensamiento de Aristóteles. Efectivamente, yo creo que aquí es mejor que seamos más precisos. A ver, vamos a ser aquí un poquito más precisos en la terminología. El esse es lo propio del existir y la esencia es lo propio de lo que la cosa es. Entonces, esto es fundamental porque esta es la distinción que le va a permitir, por ejemplo, a un Santo Tomás hablar de el papel de la creación y de Dios creador. La esencia se refiere simplemente a lo que puede ser pensado, mientras que la existencia es lo que de hecho es, lo que de hecho existe. Yo puedo, por ejemplo, tener clara la noción de un unicornio, pero no existen los unicornios. Entonces yo tengo clara la esencia del unicornio, pero el unicornio no existe. Esta es la diferencia clave. Entonces, ¿qué es lo que hace que las cosas, no sean solo pensables? Pensables significa esencia, sino existentes. Este es el razonamiento que lleva a Santo Tomás de Aquino, muchos siglos después, a decir que el paso de la esencia a la existencia es el que nos habla de la presencia de Dios en todo cuanto existe, en todo cuanto realmente existe. Este es un gran aporte de Boecio que tuvo repercusiones en la metafísica medieval, como estamos diciendo, junto con otras definiciones. Hay que destacar también como aporte de Boecio la definición que él da de eternidad, la definición que él da de persona, el planteamiento del problema de los universales. Son cosas que vamos a mencionar después, Dios mediante, al acercarnos a la filosofía medieval. Todos estos son magníficos aportes que tuvieron una tremenda repercusión en el desarrollo del pensamiento filosófico en la Edad Media. Uno solo puede preguntarse qué hubiera dado Boecio con una vida un poco más prolongada. Él mismo reflexionó sobre este tema en su obra más conocida, La Consolación de la Filosofía, y sus reflexiones llevaron al Papa Benedicto a decir que él, Boecio, es el filósofo de la providencia. Finalmente, en la sabiduría de Dios que todo lo dispone, estará la respuesta que nuestra mente no alcanza. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.